Y no solamente orábamos y soñábamos por tener un sitio como este, sino que además también pensaba en poder ofrecerlo, sobre todo a gente que está trabajando en la obra del Señor, a pastores, a obreros, que a lo mejor no tengan los recursos, no tengan los medios para poder seguir unos días de descanso, de vacaciones, retirarse un poco. Y también pensaba en algo así, ¿no? Porque conozco a muchos pastores que llevan toda la vida trabajando y sirviendo al Señor y no han tenido ni siquiera poco de tiempo o recursos, ¿no? Para poder seguir con la familia a descansar una semana, 15 días, un mes o lo que haga falta, ¿no? Entonces orábamos al Señor, ¿verdad, Iván? Yo le decía, Iván, hay que conseguir algo, hay que orar, hay que buscar algo. Y finalmente un día en casa, seguíamos orando, vi en internet esta finca, que tengo los vídeos desde el primer día que entramos aquí. No tiene nada que ver lo que esto era con lo que es en la actualidad. Esto estaba en muy malas condiciones, hacía años que estaba abandonado. Todo esto eran invernaderos que estaban los árboles prácticamente secos, toda la parte de los aparcamientos también eran invernaderos, todo lo que es el campo de fútbol también había un montón de árboles. Bueno, aquí se trabajó muchísimo, muchísimo, pero claro, el Señor suplió, el Señor proveyó milagrosamente el dinero para poder comprar esta finca sin necesidad de pedir crédito, sin necesidad de meternos en deudas. Esta finca está a nombre del Centro Evangélico Vida Nueva, no es una cosa de una persona en particular, sino de un ministerio. Y el Señor proveyó, pero había que acondicionarla, había que pintarla, no había nada, no había camas, no había colchones, no había aire acondicionado, no había cocinas, lavadoras, no había absolutamente de nada. No habían estas mesas, todo esto era un desastre allá adentro, era un almacén que ni se podía entrar. La piscina era el centro de basura, toda la basura iba ahí a la piscina, y, en fin, durante 10 meses, casi todos los días, a diario, oraba al Señor para que Dios supliera dos cosas. Que el Señor supliera voluntarios, hombres y mujeres, que sintieran en su corazón venir aquí a echar una mano, y que el Señor supliera los medios, ¿verdad? Que el Señor supliera el dinero para el cemento, para la arena, para todo lo que se ha comprado. Y milagrosamente, casi a diario, todos los días, me llamaban gente de medio mundo. Oye, que yo mando tanto dinero, que me acuerdo que un día estábamos por aquí cortando unos árboles, me habían picado un montón de abejas y de avispas en el brazo, pero era tanta la ilusión y el deseo de poner esto en condiciones que seguíamos adelante. Y me llamó un hermano, nuestro pastor en San Francisco, en los Estados Unidos, y me dice, oye, tenemos una ofrenda para la finca, y nos mandó $2,000. Después nuestra iglesia en Las Vegas, en Estados Unidos también, querían colaborar y compramos un generador de corriente muy bueno, grande, por si algún día que se fue en varias ocasiones la luz, pues los congeladores siguieran funcionando, la finca siguiera adelante. Es decir, todos los días eran ayudas de medio mundo. La furgoneta esa que veis ahí, la donaron los hermanos también de Miami. Ellos mandaron una ofrenda. Esa furgoneta costó 13,000 euros. Los hermanos mandaron todo el dinero. Esta carpa, que no estaba aquí, y necesitábamos un lugar para acondicionar a la gente, para los cultos, fue una ofrenda de unos hermanos, costó 21,000 euros esta ofrenda que está ahí, esta carpa. Es decir, todo lo que veis es producto de milagros, milagros, milagros y más milagros. Esto simplemente lo que hacíamos es lo que dice la Biblia. Entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Y el Señor es el único digno de toda gloria, de toda honra, porque esto es un producto de la misericordia de Dios. No hay algo especial. No, todo es producto de la gracia y de la misericordia del Señor. Y soñábamos con tener reuniones como estas, ¿verdad? Soñábamos con tener cultos en esta finca y soñamos con que algún día aquí en esta finca se pueda levantar también una iglesia. Ya tenemos una congregación que la pastorea nuestro hermano Iván y su esposa y el equipo que trabaja con él, pero también queremos aquí levantar una obra. Así es que pido que sigan orando por la finca, para que el Señor siga proveyendo todo lo necesario. Ya digo, ahora el domingo viene una iglesia a pasar el día. Luego vendrán otras congregaciones que no forman parte de nuestro ministerio, pero son nuestros hermanos en Cristo y también queremos de alguna manera abrir la puerta para que puedan venir a disfrutar de esto. Siempre ha habido gente que se ha querido aprovechar de la bendición, sea la finca, sea la iglesia virtual, pero también tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento, mucha sabiduría, para que los lobos, porque hay lobos, ustedes saben, si hay ovejas hay lobos, y cuando hay lobos es porque hay ovejas, ¿no? Para que no se metan lobos, sino que podamos en todo momento mantener este lugar en orden, limpio
y que este lugar sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Así es que aquí está viviendo ahora mismo un hermano que se llama Miguel. Él está como el guardián de la finca, pero oramos cada día para que el Señor provea de todo lo necesario para que esta finca siga adelante y sea de una tremenda bendición. Y quiero, antes de compartir la palabra, contarles un testimonio de una chica colombiana que está en nuestra iglesia en Tenerife y que ella quería venir a España a casarse con su novio, que vive también en Tenerife, y decidió venir a España vía Holanda, ¿vale? Quería venir a Holanda y de Holanda venirse a las Islas Canarias, y venía un buen grupo de gente de Colombia y ella venía en ese grupo, ¿vale? Entonces, en el control de pasaportes, prácticamente a todos los que venían de Colombia no los dejaron entrar a Holanda. Le cerraron la puerta y les dijeron que tenían que darse la vuelta. Cuando ella llega al control de pasaporte, el policía le pide su pasaporte, se da cuenta de que ella también es colombiana y le dice: ¿a dónde viene usted y a qué viene? Dice: yo vengo a Tenerife a visitar a mi novio y a visitar mi iglesia. Su iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia Centro Evangélico Vida Nueva. Y el policía, que no era un latino, era un holandés, y en inglés le dijo: ustedes son los de la finca de Alicante. Y le dijo la chica: sí. Dice: bueno, pues pase, no hay ningún problema. Fue la única que pudo pasar. Cuando ella me cuenta este testimonio, digo: pero sería un colombiano. Dice: no, era un policía holandés que le dijo: ustedes son los de la finca de Alicante. Para que se den cuenta hasta dónde ha corrido esto, ¿vale? Y también, por otra parte, la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros de mantener siempre el testimonio de este lugar y de todos los lugares donde predicamos la palabra de Dios. Porque la gente, aunque no nos demos cuenta, nos miran y nos estudian y nos analizan con lupa. Y algunos estarían muy gozosos, ¿no?, de que resbaláramos, como dice el Salmo 13. Pero ya oraremos mucho al Señor por la parte que nos corresponde para que el Señor nos guarde y nos proteja y nos libre de todo peligro y de todo mal. Amén, hermanos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría, con el paso del tiempo, y digo con el paso del tiempo porque esto no se consigue de la noche a la mañana, a cuántos de verdad, si no es así, no hagas el paripé de levantar la mano porque aquí no estamos para eso, pero a cuántos de los que están aquí les interesaría algún día, en algún momento, llegar a ser un cristiano maduro, firme, estable, bien centrado en el Señor? A ver, levanten la mano. Ok, perfecto. ¿Habrá por casualidad alguna enseñanza en la Biblia que nos puede ayudar para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, para poder llegar a eso que hemos dicho en esta tarde que queremos llegar? A esa madurez, a esa estabilidad, no estar un día animado, otro día triste, un día arriba, un día abajo. Pues claro que lo hay. Hay muchísimos temas, hay muchísimas cosas que son fundamentales para que tú puedas llegar a alcanzar esos objetivos. Pero hay sobre todo algo que Dios ha puesto en mi corazón y me he propuesto predicar y hablar más de este tema. Porque después de más de 40 y tantos años visitando iglesias y viajando de aquí para allá y conociendo gente de muchas culturas, me he dado cuenta que hay como un denominador común. Me he dado cuenta que hay como algo que siempre es donde más se falla. Y es una asignatura que muchos todavía la tienen pendiente. Yo quiero hablar en esta tarde, para mí, de un tema de vital importancia, que si no sacas buena nota en esta materia, olvídate de llegar a ese objetivo de la madurez, y es la obediencia. Quiero hablar acerca de la obediencia. No nacemos con tendencia a la obediencia. Lo puedo ver, por ejemplo, ahora en mi nieto. Tenemos la tendencia a ser desobedientes, tenemos la tendencia a hacer nuestra propia voluntad. Pero la obediencia es un tema de vital importancia que no puede sacar siempre mala nota ni dejarlo pendiente, porque es un tema tan importante que el otro día cuando predicaba en Javia hablaba acerca de un hombre, el primer rey de Israel, que fue desechado por Dios por ser un desobediente. Ese fue el motivo principal por el cual Dios le dijo al profeta Samuel: no ores más por este hombre, no me sirve. Así como te lo digo, no me sirve. Así que no pierdas más el tiempo, porque ha decidido llevarme la contraria en todo lo que le pida. Pero además hay una cosa muy importante en esto de la obediencia, y es que una obediencia a medias es una desobediencia completa. Y Saúl a veces obedecía aparentemente, pero no en todo. Y por eso hay un versículo en 1 Samuel capítulo 15 que yo os lo voy a leer, verso 22, muy interesante,
y que dice lo siguiente. Repito, 1 Samuel 15, 22. Samuel le dijo al rey Saúl: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente, escucha bien, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Durísimo, ¿eh? Dios te ha desechado. No le sirves a Dios. Serás muy atractivo, muy carismático, todo lo que tú quieras, pero la actitud que mantienes permanentemente en tu corazón te descalifica para que puedas seguir siendo el rey de Israel. Pero no solamente él no iba a seguir siendo el rey, sino que además perjudicó a su descendencia. Porque dice la palabra de Dios que tampoco sus hijos pudieron llegar al trono. Por lo tanto, cuando uno desobedece, no solamente te perjudicas a ti mismo, sino que probablemente puedes llegar a perjudicar a los que están a tu alrededor. Llámese esposo, marido, hijos, nietos, sobrinos, hermanos, etcétera, etcétera. Hay un versículo en la Biblia que dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió a ser obediente. Es decir, que el mismísimo Hijo de Dios, por las pruebas que el Padre le permitió atravesar a lo largo de su vida, aprendió este punto tan importante en la vida como es la obediencia. Ahora, si comenzamos a analizar personaje tras personaje de la Biblia, me da igual del Antiguo o del Nuevo Testamento, os vais a dar cuenta que, bueno, que uno tenía un ministerio, otro tenía un ministerio, uno era un profeta, otro era un rey, pero todos tenían algo en común y eran gente obediente a Dios. Por ejemplo, Abraham. Abraham es un hombre que vivía muy bien, no le faltaba de nada. Él vivía en Ur de los Caldeos, que sería hoy en día el equivalente a Kuwait, más o menos, y de repente recibe una orden. Ahora, ¿por qué Dios lo llamó a él y no a otro? Bueno, yo ya no sé. Pero Dios le dijo concretamente a Abraham, se llamaba Abraham en aquel momento: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo no sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos recibido esa orden, porque uno dice, ¿y qué más? ¿Salgo y a dónde voy? ¿Y salgo para qué? ¿Y por qué tengo que salir? ¿Por qué no me puedes bendecir aquí? ¿Por qué tengo que dejar a mi padre, a mi madre, mi casa, mis amigos, mi trabajo? ¿Por qué? No cuestiono nunca a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Punto. A la tierra que yo te mostraré. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero Dios en el camino fue tratando con él, fue madurando, fue creciendo y llegó a convertirse en un hombre tremendo. Pero todo lo que hacía Abraham, todo, detrás iba siempre un acto de obediencia. Cuando, por ejemplo, el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac, podía haber preguntado, ¿y por qué no Ismael? ¿Y por qué tengo que sacrificarlo? ¿Y para qué? ¿Quieres que lo sacrifique? La Biblia dice que se levantó muy temprano en la mañana, se montó en su burro, se fue 3 días caminando desde el sur de Israel hasta Jerusalén y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo dijo. Y él simplemente se limitaba a obedecer, nada más que eso. Y así podríamos ir por José, por Daniel, por Moisés, por todos los personajes de la Biblia. Y te vas a dar cuenta que unos tenían unas características, otros tenían otras, pero todos tenían un denominador común. Y es que eran gente obediente. Y es que la persona obediente es la persona que se da cuenta de que la voluntad de Dios es perfecta. Que yo tengo planes, y no hay nada malo en tener planes, en tener proyectos, en tener ideas, todo eso está muy bonito. Pero coinciden tus planes, coincide tu voluntad con la voluntad de Dios. Hombre, si coincide, es una bendición. Que haya coincidido tu voluntad con la de Dios, menuda bendición. Pero imagínate por un instante que a lo que te estás dedicando o lo que quieres hacer no es de la voluntad de Dios. Tú imagínate. Pierdes tiempo, pierdes dinero, te ilusionas, te encariñas con algo que al final Dios te dice, yo no te dije que hicieras eso. Es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Así que la persona obediente es la persona que se somete a la voluntad de Dios. Es la persona que no cuestiona a Dios. Ahora, la obediencia tiene, digamos, como varias vertientes, ¿no? Varios enfoques. Por ejemplo, lo primero y principal es la obediencia a Dios. Eso es incuestionable, ¿no?
Lo que Dios dice, me guste o no, lo tengo que acatar. Pero luego también la Biblia nos habla acerca de la obediencia a las autoridades. Autoridades terrenales y autoridades espirituales. Ahora, esto tiene un matiz y quiero decirlo. La obediencia a Dios es incuestionable, no es una propuesta, bueno, obedecemos o no obedecemos, eso está incuestionable, fuera de toda duda. Pero la obediencia a las autoridades terrenales o espirituales, ahora vamos a leer algunos versículos, tiene unos matices, y es que les obedecemos, nos sujetamos, siempre y cuando no vayan en contra de lo establecido y enseñado por la palabra de Dios. Y como me gusta siempre dar algún ejemplo para que quede bien claro la idea, piensen por ejemplo en Daniel. Daniel es un hombre que ha tenido la bendición de estar viviendo en el palacio, de tener un puesto con una autoridad tremenda, pero llega un momento en el que la máxima autoridad del país, el rey, en este caso Nabucodonosor, dicta un edicto porque lo presionan, porque, en fin, todos sabemos lo que pasó, de que durante un tiempo la gente no puede elevar ninguna oración a ningún dios. No es que prohibieran la oración a Dios, sino a ningún dios se podía elevar ninguna oración durante un tiempo. Todos sabemos que detrás de esto había una triquiñuela, ¿no? Había una trampa para hacer caer a Daniel en pecado. ¿Qué es lo que hace Daniel? Se sujeta a esa ley antibíblica, va a dejar de orar a Dios porque ha salido una ley del rey Nabucodonosor que prohíbe orar. En absoluto, en absoluto. Dice la Biblia que él seguía como era su costumbre, oraba 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, y además abría las ventanas, no se escondía, sino que él daba la cara y decía, yo voy a seguir orando a Dios porque por encima de obedecer al rey, tengo que obedecer a mi Dios. ¿Os dais cuenta? Entonces obedecemos a las autoridades siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Si quieren el ejemplo del Nuevo Testamento, cuando le dicen a los discípulos, a partir de hoy, prohibido por ley, prohibido totalmente, que ustedes sigan hablando de ese hombre que dicen que murió, pero que está vivo, Jesús de Nazaret. No pueden orar por nadie, no pueden predicar el Evangelio. Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el matiz importante. Lo que nos está diciendo el gobierno, la ley que acaban de aprobar es correcta, no compromete mi vida cristiana, no voy en contra de la palabra de Dios, adelante, lo cumplimos. Pero si algo se dictara en algún momento determinado aquí en España o donde vivamos, que va en contra de la palabra de Dios, pues amigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Es muy fácil estar aquí debajo de estos arbolitos y con este ambiente maravilloso, pero ahora mismo hay hermanos nuestros que si les ven predicando la palabra de Dios, o bautizándose como va a pasar aquí el domingo, o repartiendo un Nuevo Testamento, o repartiendo una Biblia, a alguien le condenan a muerte. Pero lo siguen haciendo en Siria, lo siguen haciendo en Irán, lo siguen haciendo en Corea, lo siguen haciendo en China. Hermanos que tienen claro que por encima de la ley y de la obediencia y sometimiento al hombre está la ley y la obediencia al Señor. Hay un versículo también en el Nuevo Testamento hablando de autoridades espirituales, ¿no? Y vamos a leerlo. No sé si alguien ha traído Biblia. Marcos, ¿tú me ayudas? Mira, en Hebreos capítulo 13, por favor, el verso 17, ¿me lo podrías leer? Presten atención a este versículo, porque también ahí nos habla de otro tipo, digamos, de autoridades. No hablamos de alcaldes, no hablamos de reyes, no hablamos de presidentes de gobierno. Ahora hablamos de otro tipo de autoridad. Vamos a prestar atención al texto. 13:17 de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero volvemos al matiz de antes. Siempre y cuando estos pastores, estas autoridades espirituales, no me lleven por un mal camino, ni me enseñen cosas antibíblicas. No tengo ninguna obligación de sujetarme, de obedecer, ¿verdad?, aquellos pastores o aquellas personas que me enseñen cosas que son antibíblicas en contra de la sana doctrina. Eso está por encima de cualquier cuestionamiento. Pero siempre y cuando se enseñe la palabra, siempre y cuando vayan en la línea que Dios ha establecido, la palabra de Dios nos enseña que tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una obediencia, porque ellos son los que velan por nuestras vidas, lo dice la palabra de Dios. Entonces la obediencia es, por supuesto, absoluta a Dios. Pero luego también está la obediencia a las autoridades terrenales y espirituales con el matiz que les acabo de comentar, siempre y cuando no se vayan de la palabra del Señor. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes sabían que hay un capítulo entero en la Biblia que habla acerca de consecuencias de la obediencia
y consecuencias de la desobediencia. Mira, la Biblia no tiene muchos capítulos, digamos, monográficos, es decir, capítulos que hablen de un solo tema. Hay algunos, pero no muchos, ¿eh? Por ejemplo, 1 Corintios 13, ¿de qué habla? Del amor. Romanos capítulo 12, bueno, pues habla de los deberes cristianos. Capítulo 11 de Hebreos, la fe. Pero el capítulo 28, por favor, si pueden leerlo esta noche al llegar a casa o mañana o cuando sea, oye, léetelo, porque incluso dice que a algunos países le pueden llegar a venir ciertas y determinadas desgracias y catástrofes como consecuencia de no obedecer y de sujetarse a la palabra de Dios. Y por otra parte, hay bendiciones que solamente van a venir no por pedirlas ni buscarlas, sino única y exclusivamente como consecuencia, como resultado de estar obedeciendo al Señor. Entonces léelo, porque es que es interesantísimo. Consecuencias de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Porque tanto la obediencia como la desobediencia aportan cosas a nuestra vida, en algunos casos positivos y en otros casos tremendamente negativos. Así es que la obediencia no es algo para tomárselo a la ligera. Ahora, cuando nosotros nacemos, nuestro primer contacto con una autoridad, por decirlo de alguna manera, no es el pastor, no es la iglesia, no es la Biblia, no es Dios. El primer contacto que tenemos con un mínimo de autoridad, donde aprendemos a respetar, a obedecer, etcétera, ¿dónde es? En el hogar. Nuestros padres. Ese es el primer contacto que tenemos con algo que tiene mucha autoridad en la vida de los hijos, el papá y la mamá. De ahí que diga la Biblia, honrad a tu padre y a tu madre para que te sean prolongados los días en la tierra. Y dice Pablo, muy interesante, que es el único mandamiento que tiene una promesa. ¿Qué promesa hay si yo no mato? Ninguna. ¿Qué promesa hay si yo oro? Ninguna. Oras y ya está. Sin embargo, dice la Biblia que el único mandamiento con promesa es el de honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Si no se aprende el principio de obediencia en el hogar, ese muchacho, esa chica, esa persona, cuando se convierta, ya viene con la asignatura de la desobediencia o de la obediencia suspendida y le va a costar mucho obedecer a Dios, al cual no ve, a un pastor que apenas conoce. Si era incapaz de obedecer a su padre y a su madre, va a tener más capacidad o más tendencia o más facilidad para obedecer a Dios, obedecer a los pastores en absoluto. Por eso los padres juegan un papel fundamental en la casa, porque la obediencia no se negocia. Si te portas bien, se dice hoy en día, ¿no? Si te portas bien, te regalo una bicicleta. Y si te portas mal, ¿qué? No hay ningún premio a la obediencia, ni tenemos que negociar ni trapichear con nuestros hijos para que obedezcan, sino que tienen que entender que si estás en esa casa, tú obedeces, y aunque no lo entiendas, y aunque no te guste, en algún momento de tu vida lo vas a entender. Dicen que hay 3 etapas en la vida de un joven. Cuando es niño, sus padres son sus ídolos. Papi y mami son los mejores del mundo. Luego llega un momento en el que papi y mami ya no se enteran de nada. No se enteran, están viejos, no saben nada de internet, no saben nada de nada. Y la tercera y última etapa es cuánto sabía mi padre, cuánto sabía mi viejo, ¿verdad? No esperes a que tu padre esté muerto o a que tu madre tengas que ir a ponerle flores a un cementerio para comenzar a valorar el padre y la madre que tienes. Porque aunque no elegimos nuestros padres, ¿verdad? Aunque no los elegimos, Dios los eligió para que tú y yo hoy estuviéramos en este lugar. Porque si ellos nos hubieran conocido y si tu madre nos hubiera quedado embarazada de ti, tú hoy no estarías en este lugar escuchando la palabra del Señor. Así que aprende los principios básicos y elementales en la casa. Cuando te pongan un horario, cuando te pongan una regla, cuando te pongan una norma, obedécela. Porque estarás preparando el terreno, abonando tu corazón para que el día de mañana cuando te conviertas, si es que te conviertes y si es que te congregas, no te cueste obedecer como hay tantos y tantos creyentes que todo lo cuestionan, todo lo preguntan, todo lo quieren entender. Hermano, en la Biblia Dios no le da muchas explicaciones a las personas que llamaba, sino simplemente les daba una orden. Por ejemplo, fíjense el llamamiento de Mateo. Yo conozco gente hoy en día que todavía después de 20 años o más están orando para que el Señor les confirme si tienen o no que consagrarse o servir más al Señor. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo se acercó, por ejemplo, a un tal Mateo, que también lo conocemos como Leví, le dijo, levántate, sígueme. Oye, este hombre tenía un buen puesto de trabajo, Este hombre trabajaba para los romanos, tenía su trabajo garantizado,
Pero el Señor le dice, sígueme. ¿Qué le ofreció? ¿Le ofreció otro trabajo? ¿Le ofreció más pagas al año? ¿Le ofreció un mejor sueldo? No le dijo nada. Sígueme. Pero ¿te sigo a dónde? ¿Pero tú quién eres? ¿Y ahora de qué voy a comer? ¿Y ahora de qué voy a vivir? Es que no le dijo nada. Sin embargo, dice que se levantó. Y hoy en día tenemos en la Biblia un evangelio que es una pasada de evangelio, una maravilla, gracias a un hombre que no cuestionó la orden del Señor, sino que siguió al Señor y luego con el tiempo se fue dando cuenta de que la mejor decisión en la vida fue dejarlo todo para servir al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces la obediencia demuestra el nivel de madurez que tú tienes. ¿Tú quieres saber si un cristiano es maduro? Mira si es obediente o es un rebelde. Así de claro. Puedes cantar muy bien, puedes ser un pianista espectacular, puedes ser incluso hasta pastor. Pero si tú no eres una persona obediente, tienes un problema primero contigo mismo. Porque la persona desobediente generalmente suele sentir de vez en cuando, no digo siempre, pero de vez en cuando hay como una sensación que es como una insatisfacción. Estoy aquí, pero quiero estar allá. Cuando estoy allá, echo de menos el estar aquí. Cuando es verano, esta humedad aquí de Alicante es terrible, a veces llega el invierno. Cuando llega el invierno, estás deseando que llegue el verano. Cuando eras soltero, te querías casar. Ahora que estás casado, te quieres divorciar. Cuando estabas en tu país, querías venir a Europa. Ahora que estás en Europa, te quieres volver a tu país. Y hay como una insatisfacción. Y tú dices, ¿esto es normal en un creyente? ¿Es normal que tu cuerpo esté aquí, tu mente esté allá? No, no es normal, hermano. Es normal que sientas una insatisfacción en esta iglesia, en la otra, en las asambleas de Dios, en la iglesia de Cristo, en Vida Nueva. No, no es normal. ¿Qué ocurre cuando una persona está siempre insatisfecha? Y la insatisfacción, ¿sabes a lo que te lleva? Al cáncer del espíritu, de la fe, que yo lo llamo la queja. Todo el día quejándose, hasta por lo que tienes, no por lo que no tienes, sino por lo que incluso tienes. Entonces la insatisfacción es una señal de alarma en tu alma, en tu corazón, de que no estás donde tienes que estar. Estás ganando dinero, tienes una casa, tienes un avión, tienes un helicóptero, tienes un submarino, tienes un yate, tienes, pero cuando llegas por la noche y pones la cabeza en la almohada, dice, tengo todo lo que soñé durante mi vida y resulta que no estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque la única satisfacción real y permanente la siente el hombre y la mujer que obedece al Señor y está donde tiene que estar. ¿Cuántos dicen amén? Claro, yo sé que todo lo que estoy diciendo tú lo estás pensando, lo estás reflexionando, puedes decir, bueno, sí, no es así 100%, Manolo es muy radical. Bien, a mí me da igual lo que usted diga, yo voy a seguir adelante, ¿vale? Entonces, mire, tú por ejemplo piensas en el caso de Noé. Nosotros no lo conocimos. La mayoría de las cosas que sabemos, las sabemos porque las hemos leído, no porque las hemos visto, ni siquiera las hemos vivido. Incluso hasta el Salvador y el Señor con el que oramos nunca lo hemos visto, pero creemos en Él por fe, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, en este personaje, en Noé. De repente recibe una orden de construir un barco. Y uno dice, bueno, en principio eso no es ningún acto de fe. Hay mucha gente que construye barcos. No, pero espérate. Es que este barco no es un barco normal y corriente. Este es un barco muy grande, ¿eh? Y te va a llevar muchos años terminar y prepararlo. Porque además este barco va a ser un lugar, es una fuente de salvación, porque va a venir una catástrofe a nivel mundial que nunca ha ocurrido, y si no te preparas, tú también vas a ser arrastrado. Este hombre, dice la Biblia, que se preparó por fe. Lo dice literalmente en el libro de Hebreos capítulo 11. Noé se preparó por fe. Él no sabía lo que era llover. Ustedes dirán, ¿cómo? No sabía lo que era llover, porque la Biblia dice que hasta entonces el agua no caía de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, subía un vapor de la tierra que regaba los campos y los árboles. Nunca había llovido, ¿vale? Hay una serie de leyes físicas y químicas que hoy en día existen que vienen a raíz de de Noé, pero antes de él el mundo era completamente diferente. Noé comienza a construir un barco. ¿Pero dónde? En el desierto. No lo construyó al lado de un puerto, al lado de un río, al lado del mar. Lo construye tierra adentro. Y tiene algo increíble, y es que supo involucrar a sus hijos. Tenía 3, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran? Sem, Cam y Jafet. Lo supo involucrar en la obra de Dios, que en aquel momento era construir un barco, y a las esposas de estos, porque ellos se ve que ya también estaban casados. No habla de los nietos, habla de sus hijos y de sus esposas, ¿verdad? Y durante 120 años este hombre está construyendo un barco. No ha visto ningún ángel, no ha leído la Biblia, jamás en su vida ha tenido un Nuevo Testamento en la mano, no tiene pastor, no tiene ancianos, no tiene iglesia, no tiene internet, no tiene televisión, no tiene nada, solamente una orden de construir un barco, porque va a caer un diluvio. Si eso no es un acto de obediencia perseverante, díganme ustedes entonces qué es.
Y gracias a la obediencia de ese hombre, tú y yo estamos hoy aquí. Porque si no hubiera sido por la obediencia de Noé, la raza humana se hubiera extinguido. Bueno, ya Dios hubiera hecho otra cosa, evidentemente, ¿no? Pero lo que está bien claro es que un acto de obediencia no solamente salvó a su generación, sino a todas las generaciones que aún no habían nacido ni existían, pero que nosotros, gracias a ese hombre, ese acto de obediencia, estamos hoy aquí alabando al Señor y escuchando su palabra. Es decir, que la obediencia tiene como un efecto en otras personas. La obediencia no solamente empieza y termina con tu vida, sino que tú puedes llevar por el buen camino a tus hijos, a tu familia, a tu matrimonio, a tus amigos, a tus hermanos, si verdaderamente eres obediente. Porque te voy a decir algo, Dios no busca cantantes, ni predicadores, ni profetas, ni apóstoles. Dios no está buscando eso. Dios está buscando gente que le obedezca. Ya está, nada más que eso. No nos compliquemos la vida. Saúl, yo te di una orden. Yo te dije que fueras a Amalek y que hicieras esto, esto y aquello. Y no lo has hecho. Pero lo peor de Saúl, como vimos el otro día en Javia cuando les predicaba, es que no solamente no obedeció al Señor, sino que él le echó la culpa de su desobediencia al pueblo. Porque el Señor le dijo, no cojas nada. Yo sé que los amalecitas tienen cosas que te van a atraer mucho la atención. Tienen ovejas, tienen camellos, tienen ropa, pero no cojas nada. Cuando él viene de la batalla con Amalek y Saúl recibe la visita del profeta Samuel, le dice Samuel, oye, ¿todas estas ovejas? ¿Todo esto qué es? Estas ovejas, camellos, vacas, ¿esto qué es? Dice, no, esto es que lo ha perdonado el pueblo. Yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Yo he cumplido la orden de Jehová, le dice. Esto es el pueblo que ellos, mira lo que han hecho. Pero versículos antes dice que Saúl y el pueblo perdonaron lo mejor y lo más bonito del ganado de los amalecitas. Es decir, es una persona cobarde. Y es que el desobediente es un cobarde. El desobediente tiene que ser un cobarde sí o sí, por una sencilla razón. Porque su desobediencia lo destapa y lo descubre. Y cuando alguien te descubre en algo malo que has hecho, tienes dos opciones. O admitir que has metido la pata y pedir perdón, o tener que justificarte, en este caso, proyectando, echándole la culpa a los otros del motivo de tu desobediencia. Entonces, el obediente vive tranquilo, porque crea la verdad, vive en la verdad, practica la verdad. El desobediente es un cobarde, porque en el fondo cuando te pillan, tienes que inventarte una excusa, como se la inventó Saúl, pero en el fondo el desobediente no solamente es una persona cobarde, sino es una persona que no ha superado el ego. Y el ego es el peor enemigo que tú y yo tenemos. Yo no estoy diciendo, no me malinterpreten, que el diablo es diablo y es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir, y no justifico en absoluto sus acciones, para nada, al contrario. Pero muchas de las cosas que nos pasan, la culpa no la tiene el diablo, ¿eh? Seamos sinceros, ¿eh? La tenemos nosotros. No, es que el diablo me tentó, es que el diablo... Bueno, vamos a ver, que da la impresión como que sales a la calle y el diablo me está buscando a mí por todos lados. No, espera, muchas de las cosas que nos han pasado en la vida es porque has estado viendo lo que no tenías que ver. Que te digo, no, que el diablo no, fuiste tú. O porque estabas donde no tenías que estar, ¿verdad? Entonces, el desobediente es una persona que no ha superado su egoísmo. La palabra egoísmo viene de ego, ¿verdad? El ego es la carne. Ahora, para ir concluyendo, el mismo Señor Jesucristo, fíjense de quién estamos hablando, no hay otro personaje como Él en la Biblia, ¿eh? Lo máximo, es el clímax. En el huerto de Getsemaní, donde hemos estado un montón de veces, y siempre decimos lo mismo porque creo que es lo que hay que decir allí. En este lugar, queridos hermanos, fue donde nuestro Señor Jesucristo, roto por dentro, sabiendo lo que se le venía encima, ora al Padre y le dice, pasa de mí esta copa. Es una expresión, como decir, si hay alguna posibilidad de evitar todo esto que me va a venir encima, la crucifixión, la corona de espinas, los latigazos, la humillación, si hay alguna posibilidad, si hay alguien por ahí, no sé quién, Miguel, Gabriel, o Daniel, o David, o quien sea, si hay alguna posibilidad de que alguien ocupe mi lugar, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad. Que mi ego esta noche no me traicione, aunque llegó a decir, orar por mí, porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Eso para los que dicen que, como aquella canción ridícula que se cantaba hace años, cuando yo me convertí, se cantaba, no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. No sé quién escribió la canción, que Dios lo bendiga y lo tenga en su gloria, sé que está muerto, pero un cristiano que nunca ha estado triste, amigo, algo te ha pasado, porque la tristeza, el desánimo, el decir no aguanto más, eso forma parte de la vida de cualquier creyente que va en serio con el Señor, Una cosa es una depresión permanente y constante, pero el Señor dijo, esta noche no aguanto más,
no aguanto más. Bueno, dice la Biblia que Lucas, que era un médico, se le queda mirando y dice, mira, 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 ¿te das cuenta de lo que le está pasando? Dice que le caían chorros de sangre, y no porque lo habían pinchado, sino porque era tanta la presión que los vasos capilares, ¡bum! Hay gente que explota. Él tuvo una implosión, explotó por dentro, ¿vale? Explotó por dentro y sale la sangre por fuera. Y es allí donde él tiene que renunciar. Es allí donde él tiene que decidir, ¿me porto esta noche como león o como cordero? Claro, el deseo sería ser como un león, ¿no? Que vengan mis enemigos y los devora a todos. Pero no es el momento de comportarme como el león. Es el momento de ofrecer mi vida como el cordero. Y cuando él entró en el huerto de Getsemaní, entró roto, pero salió fortalecido. Si hubiera sido al revés, no hubiera sido capaz de haber ido a la cruz. Pero sin embargo fue allí donde él se rompe, donde él renuncia a su ego y él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se va a la cruz sabiendo perfectamente lo que eso significa. No solamente sufrimiento físico, que era tela marinera, sino era que en ese momento, por primera vez en la historia de la humanidad, y esto es algo que nuestra mente es incapaz de entender la profundidad y el alcance de esto, era la primera vez que el Padre y el Hijo se van a separar. Era la primera vez que el Hijo le llama al Padre Dios. Dios mío, Dios mío. Se rompe la unidad entre el Padre y el Hijo, porque el Padre le da la espalda al Hijo, porque está cargando el pecado de toda la humanidad. Desde el asesinato de Caín a Abel, todos los adulterios, todas las guerras, todas las mentiras, todas las barbaridades que se han hecho desde el primer día hasta el último, porque te recuerdo que nosotros no habíamos nacido, pero ya murió Él por mí, porque sabía que yo iba a pecar, y murió por los del siglo XIX, y murió por los del siglo IV, es decir, murió por toda la humanidad, aunque no existían en aquel momento, pero Él sabía lo que iba a suceder, y Él sabía que la ruptura entre el Padre y el Hijo iba a ser terrible, pero muere con la confianza de haber hecho la voluntad del Padre. Y por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Él sabía perfectamente que la profecía decía que no permitiría que tu santo vea corrupción. Es decir, yo no voy a ser pasto de los gusanos en un cementerio, sino que mi Padre, si le ha agradado lo que he hecho, si ha recibido mi sangre como sacrificio, me va a levantar y volveré a la vida. Y eso fue lo que ocurrió, ¿se dan cuenta? Pero todo eso se produjo por la obediencia. Si Cristo no hubiera obedecido esa noche, nosotros no podríamos tener salvación ni esperanza de vida eterna. Si Cristo no hubiera obedecido esa noche, nosotros ahora mismo estaríamos condenados por la eternidad al infierno. Si Cristo no hubiera resucitado, este libro nunca se habría escrito. La iglesia no se habría fundado en la faz de la tierra, ni millones de personas hubieran sido liberadas, sanadas y salvadas por el poder de Dios. Pero todo lo cambió por un acto de obediencia. Por lo tanto, si quieres un cambio radical en tu vida, déjate de historias. Y el acto más radical que puedes tomar hoy en tu vida es decir, voy a obedecerte, me cueste lo que me cueste. Claro, para esto hay que tener mucho valor, ¿eh? Porque decir, no, yo voy a obedecer al Señor. Mira, ¿sabes una cosa? He estado en docenas de campamentos, en docenas de convenciones, en miles de iglesias, y siempre pasa lo mismo. Siempre pasa. Hoy llevo todo el día pensando en esto. Hace unos días había aquí un montón de jóvenes que vinieron de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Alemania, de Alicante, de Canarias y tal y cual. Un campamento maravilloso. Disfrutaron, saltaron, brincaron, se bañaron. ¿Cuántos de esos hoy quieren servir al Señor? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Congreso de Llévenes el primero, Congreso en Llévenes segundo, en Toledo, Congreso en Alicante, Congreso en el Escorial. Todo el mundo saltando, brincando, gloria a Dios, aleluya, qué maravilla, he conocido a mis hermanos. ¿Cuántos de todos esos hoy han decidido servir al Señor? ¡Ni uno! Entonces, ¿no será que algo nos está faltando? Porque si nos ponemos a cantar, podemos estar cantando hasta las 6 de la mañana. Mira, tengo una libreta ahí llena de canciones. Y podríamos cantarlas todas y otras más. Y podríamos hacer mañana otro congreso en Alicante, en Madrid, en Barcelona, en Burgos, en Bilbao. Ya verás el congreso que vamos a hacer el año que viene en Estados Unidos, que la gente se está notando una barbaridad. Seguramente tendremos tal vez cientos o miles de personas. ¿Cuántos después de ese congreso dirán, quiero obedecer al Señor y voy a por todas? Bueno, yo no quiero pecar de falta de fe, ni quiero declarar, o cómo era, declarar o decretar, ¿vale? Pero lo que tengo bien claro es una cosa. Tengo 64 años, lo voy a hacer ahora. Y en mi época,
En mi época, cuando yo me convertí, todos los jóvenes de mi iglesia solamente pensábamos en una cosa: servir al Señor, servir al Señor, servir al... Es que todos, algunos fueron, otros lo intentaron, otros se echaron para atrás, pero en mi generación, todos los jóvenes de mi iglesia soñábamos con servir al Señor. Pero eso ya pasó a la historia. Hace años y años y años que yo no veo grupos de jóvenes que digan: oye, vamos a servir al Señor, vamos a prepararnos para servir al Señor. Entonces, queridos hermanos, ¿no será que en el fondo lo que nos está faltando es dar ese paso de obediencia y jugármelas por el Señor? Hay unos hermanos que van a venir en diciembre a visitarnos aquí a Alicante. Es una familia con sus 2 hijos y van a ir también a Tenerife. Hablando con ellos por teléfono, son unos pastores, llevan 30 y pico de años en la obra sirviendo al Señor. Hace unos días hablábamos por teléfono, el pastor ese y yo. Él es el pastor de donde salió nuestro hermano Jerónimo, el uruguayo que está con nosotros en la iglesia, aunque él es argentino. Y le dije: hermano, sería bonito que vinieran en alguna ocasión a Canarias, a la finca, para que vean lo que el Señor está haciendo. Me dijo: sí, hermano, vamos a orar, sería precioso poder ir a visitarles, poder estar con ustedes, ver lo que Dios ha hecho, porque hombre, el que no vea la bendición de Dios es que está ciego, vamos, ¿no? Bueno, pues resulta que me llama el hermano y me dice: hermano, tengo un primo en España que nos ha comprado los pasajes, ya después arreglaré con él como sea. Pues hoy me entero que el hermano vendió su coche, vendió el coche, y se han ido por las calles a vender lo que llaman allí torta frita, ¿no? Así, cositas que venden en la calle y tal. Y yo digo: ¿por qué eso no pasa en España? Pues fíjate tú por dónde el Señor la semana pasada me llaman unas personas y me dicen: tenemos una ofrenda y te la vamos a dar para que usted la administre como sea conveniente. Me dieron 4.500 euros. Parte de esa ofrenda se la dimos a una familia que le hacía falta en Barcelona una ofrenda, y con el resto del dinero le dije: hermano, no te preocupes, tienes tus pasajes comprados para que puedas venir aquí a ver la obra del Señor y a disfrutar. ¿Tú te das cuenta cuando uno da un pequeño paso de fe o de obediencia, cómo el Señor se vuelca? Yo pregunto y termino: ¿no habrán un montón de bendiciones aquí arriba de nuestras cabezas y todavía no han bajado, no las hemos experimentado, porque a lo mejor no hemos dado ese pequeño pasito de fe? ¿No puede suceder eso? No puede ser que esté todo preparado, el dinero, la casa, el coche, la iglesia, no sé qué, no sé cuánto, pero está todo ahí como parado, ¿verdad? Porque no hemos terminado de dar ese paso de fe. Yo me acuerdo un día predicando en Mendoza, en Argentina. Estábamos en un colegio dando una enseñanza y de repente oí como cañonazo, ¡bum, bum, bum, bum! Y pregunté y dije: hermano, no te asustes. Es una zona de viñas, es una zona de cultivo de viñas para hacer vino, y cuando vienen tormentas, los japoneses inventaron un sistema que lo tenemos nosotros, son como cañones que bombardean las nubes, rompen las nubes para que no caiga el granizo y nos rompa todas las cosechas y todas las viñas, y entonces cae agua en vez de piedra de granizo, que sería un desastre. Y yo dije: ¿no tendremos que bombardear un poco más a la puerta del cielo para que esas bendiciones que están ahí arriba esperándonos caigan sobre nosotros, pero que por miedo, por temor, por la edad, porque no sé qué, porque no sé cuánto? No puede ser, hermanos, que a lo mejor el Señor diga: pero si yo estoy aquí y yo quiero bendecirte y yo quiero usarte, pero mete el pie, mete la sandalia en el agua para que se abra el río. Bueno, lo dejo ahí. Yo ya tomé mi decisión, ¿sabe? Yo ya tomé mi decisión. Yo ya mi vida la tengo bien clara, a lo que me tengo que dedicar y a lo que no tengo que dedicar, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, a lo que Dios me llamó y a lo que Dios no me llamó. Pero te dejo esta carga en tu corazón, ¿vale? Señor, si hay algo en mi vida que está detenido por miedo, por falta de obediencia, Señor, trata con mi vida. Bueno, hermano, pues este es el mensaje que yo tenía para ustedes en esta noche. Medítelo, reflexiónelo. Si es de Dios, arrégleselas con el Señor. Si esto que he enseñado no es de Dios, bueno, pues no pasa nada. Pero yo creo que el Señor ha hablado a muchos corazones en esta tarde. Amén, hermanos. Cierren vuestros ojos en esta tarde, por favor. Vamos a orar un momentito a nuestro buen Dios y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a obedecerte, Padre. De verdad, queremos obedecerte, queremos honrarte, queremos, Señor, hacer tu voluntad en nuestra vida. Pon mi vida en orden, Dios mío, y que yo esté dispuesto, Señor, a pagar el precio que haga falta. Porque si otros lo hicieron, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si tenemos el mismo Dios, la misma Biblia, el mismo Evangelio. Queremos en el nombre de Jesús acercarnos a la presencia del Señor en esta noche.
Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Palabra viva, palabra eficaz. Palabra que corta, Señor, que penetra, corta las coyunturas. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús toda excusa, toda atadura, todo aquello que impide la manifestación de tu gloria en mi vida, sea quitado en esta noche, Señor. Y que seamos un pueblo, una iglesia obediente, y que verdaderamente vayamos en serio contigo todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos poner la mano en el arado y decirte, Señor, heme aquí, Padre. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Cuenta conmigo, usa mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.